Y empezamos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Estos días que, por cierto, Carla, por favor, desactiva el audio. Y que, por cierto, hemos visto desde hace 2 semanas y parte de hoy. Y es el mundo entre guerras. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Y ahora estamos en esta famosa Guerra Fría, 1947. Muchos dicen que terminaron en 1991, otros que en 1990, otros que en 1989, cuando ya empezó y cuando cayó el muro de Berlín. Ya hemos visto las etapas de cada una de estas guerras, por cierto, que la población civil es la más afectada, que siempre por el poder, que la ideología, que la economía, que la parte política, las grandes potencias jugando a ser dioses. Esa es la verdad. Objetivo de la clase del día de hoy, establecer la naturaleza de la Guerra Fría. Es decir, ¿por qué nace esta Guerra Fría? En el marco del enfrentamiento de las superpotencias del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética, mediante el estudio del origen, las causas, el alcance y consecuencias para el mundo, en especial para valorar la influencia en América Latina, que por cierto salimos afectados y ya vamos a ver en qué extremo fuimos afectados nosotros directamente en esta Guerra Fría. La destreza que vamos a desarrollar es resaltar la Guerra Fría, el enfrentamiento de las superpotencias a escala mundial, el desarrollo de la energía nuclear, porque ya sabemos que ellos comenzaron a utilizar o a tener como reserva, tú haces esto, aquí está el armamento nuclear, amenazarse. Como de consecuencias que ahora aparece en nuestra etiqueta, que la tenemos hasta ahora. Tercer mundo, así nos llaman, o países tercermundistas. En particular, son llamados así los de Latinoamérica. Estas superpotencias nos llaman los países tercermundistas o de tercer mundo. Aparece esa frase. Explique, esto es una actividad que vamos a hacer. Explique argumentadamente cada una de las siguientes expresiones. Expresión o frase número 1. En la guerra, la primera víctima es la verdad. Que usted entiende como referente a que en la guerra la primera víctima es la verdad. Frase número 2 o expresión número 2. La historia la escriben los vencedores. Y a continuación tenemos nuestra actividad, que es la Guerra Fría. ¿Quiénes fueron los principales protagonistas de la Guerra Fría? Puede usted mostrarlo con datos, con mapas, ubicaciones de las potencias involucradas, etc. Tiene que hacer referencia a un gráfico. Siguiente, sintetiza las principales razones o causas por las que se produjo esta Guerra Fría. Ya vamos a hablar de todo eso. Sí, a continuación dice, en un organizador gráfico explica sobre la Guerra Fría y el mundo bipolar. Ya vamos a ver con referente a ese mundo. Mire, mundo bipolar, así se volvió. Y por último, en un organizador gráfico sintetiza, o es un resumen rapidito, de las consecuencias que trajo la Guerra Fría en el mundo, especialmente en nosotros, Latinoamérica. Ahora sí vamos a compartir estas diapositivas, este videito que está aquí. ¿Quién necesita esas manos lectoras? Ahora sí. Yo voy a empezar. Bueno, la Guerra Fría, un periodo en el cual se dio, muchos dicen, los estudiados, que fue al concluir la Segunda Guerra Mundial.
Pero el boom de la Guerra Fría ya se da a partir de 1947. Pero ¿por qué se marca la Guerra Fría? De más de un periodo de más de 40 años. Por la pugna de poderes, ideologías económicas, políticas, bueno, sociales, etcétera, entre los modelos de sociedad. El capitalismo del lado de Estados Unidos, el socialismo comunista del lado de la Unión Soviética. Se genera un clima altamente competitivo entre estos dos bloques. Por eso se llama el mundo bipolar. Existían dos bloques, los cuales querían también aliados. Del lado de la superpotencia estadounidense estaba el capitalismo, la democracia, el neoliberalismo, ¿verdad? Mientras que en la Unión Soviética estaba el comunismo, el socialismo, el leninismo, el marxismo, esta de que todos debemos ser iguales. Bueno, ya sabemos la ideología comunista y capitalista. No lo vamos a recordar porque ya la conocemos. Entonces, ellos querían buscar y radicar su influencia en todos los países del mundo, empezando por Europa. Pero Estados Unidos, chicos, como estábamos viendo en unas clases anteriores, algunas semanas atrás, Estados Unidos decía, la frase era, América para los americanos. Estados Unidos tenía prohibido o prohibía que países europeos, asiáticos, africanos, etcétera, vinieran a los países latinoamericanos, países de América, y tuvieran participación. Pero él sí lo hacía como referente a Europa. Él sí participó directamente en la reconstrucción de Europa. Todo eso vamos a verlo más adelante. Dice, se desencadenó una carrera armamentista. Se intervinieron territorios y poblaciones. Y vamos a hablar de estos territorios y poblaciones que se han intervenido. Y ahí estaban la pugna, los dos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Era una competencia desatada, pero de forma indirecta. Por eso le llaman la Guerra Fría. ¿Cuáles eran los focos de tensión? Y ahí empieza. Estos focos de tensión. Número 1, Alemania. Estados Unidos y la Unión Soviética eran los ganadores absolutos de la Segunda Guerra Mundial. Así que había que dividir los territorios y como Alemania fue el país perdedor, pues vamos a la repartición. Aquí aparece este ícono de la división, el dolor de las familias en Alemania, el muro de Berlín, el cual fue creado en 1961 para dividir este país en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Del lado occidental estaba el capitalismo con Estados Unidos y del lado oriental estaba la Unión Soviética con el comunismo. ¿Por qué se crea el muro de Berlín? Porque los que estaban del lado de la Unión Soviética se cruzaban hacia el lado de Occidente del capitalismo. Porque chicos, la verdad es que del lado del comunismo las cosas no iban mejorando o avanzando, mientras que del lado de Estados Unidos las cosas económicamente estaban muchísimo mejor. Entonces, debido a esta tensión que el comunismo se iba a quedar sin personas, ¿verdad? Adeptos, bueno, etcétera, hicieron que este muro sea construido, ni que para aquí de occidente a oriente, ni oriental a occidental puedan cruzar. Este muro que separó muchísimas familias, hubieron muchos muertos también, personas que querían buscar su familia o que no estaban de acuerdo con esta ideología política, social y deseaban pasar al otro lado. Y crean este muro, dividiendo, imagínense como que aquí nos crearon un muro y nos dividen, como familia quedamos divididos. Entonces, occidental y oriental, repartidos. La Revolución Cubana, mire cómo llega hasta acá. Cuando vimos Revolución Cubana, todo esto es referente después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando vimos Revolución Cubana, Estados Unidos prácticamente era dueño de Cuba. Tenía tierras, muchísimas tierras arrendadas, acreditadas para ellos, tenían bases militares, yo les hablaba de Guantánamo, les hablaba de esta
gran y cárcel de extrema, donde llevaban allí gente que para ellos eran amenazas directas con Estados Unidos. Entonces, cuando llega la Revolución Cubana con este joven a la cabeza, Fidel Castro, con el hermano Raúl Castro y con el Che Guevara, el argentino el Che Guevara, doctor, por cierto, ingresan a sacar lo que Estados Unidos, a sacar todo lo que Estados Unidos hacía allí, y es la Unión Soviética. Ellos piden ayuda a la Unión Soviética porque sabían que es el enemigo de Estados Unidos. Entonces la Unión Soviética apoya a Fidel Castro. Y hay también un periodo que le llaman la Guerra de los Misiles, que vamos a hablar más adelante también, está aquí, con respecto a la Revolución Cubana. Ahora, la Guerra de Vietnam también fue parte de este conflicto ideológico social entre estos dos bandos, chicos. Asimismo, Vietnam fue dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Pero, ¿qué sucede? Esta fue la guerra que perdió Estados Unidos, aunque no lo quiera aceptar. La perdió. Dice que duró aproximadamente unos 70 años, dicen, ¿verdad? Entonces, el sur siempre era comunista y el norte era capitalista o democrático, bueno, etc. Entonces, el sur tomó el territorio del norte y lo unificó. Por lo tanto, aquí ganó el comunismo. Luego nos vamos a la guerra de Corea. Ya sabemos, Corea pasó lo mismo que Vietnam. Se dividió, igual que también Alemania. Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur es la parte ahora que pertenece a los Estados Unidos con el capitalismo y bueno, etcétera. Y Corea del Norte es la parte comunista que hasta la actualidad es así. Existe Corea del Norte y Corea del Sur. Sabemos que en Corea del Norte la situación, la economía no es buena. La gente que vive en Corea del Norte vive a la merced de este presidente que tienen. Bueno, ni presidente porque ellos no lo eligieron. Totalitario, que abusa, que no hay libertad en Corea del Norte. Mientras que Corea del Sur vive en la democracia. Mire, un mismo país dividido en dos. ¿Cuál fue la crisis de los misiles? Ahora, cuando ya Fidel Castro, en la crisis de los misiles, asume el poder, sacan a Estados Unidos y todo lo que él tenía, igual Estados Unidos intentó muchas veces retomar nuevamente el poder en La Habana, en Cuba. ¿Qué hace la Unión Soviética? Envía su armamento, misiles, para estar atento en cualquier intervención que quiera nuevamente realizar Estados Unidos. Como Estados Unidos se dio cuenta que no podía intervenir nuevamente, ahora sí, la Unión Soviética dijo, bueno, las tensiones están calmadas, sacan ya ahora sí su armamento, bueno, todo lo que habían enviado a Cuba para resguardar el comunismo. Pero eso no significó que la Unión Soviética nunca estuvo monitoreando y controlando y aconsejando a los revolucionistas en Cuba. Así que Estados Unidos se dio cuenta que allí ya no podía hacer nada más, aparte de lo que hizo, que estábamos viendo, bloquearle, sacarlo de los organismos como la ONU, por ejemplo, y que los demás países no compraran sus productos, bueno, etcétera. Pero allí también fue una pérdida para Estados Unidos. Estados Unidos, igual que en Vietnam, también perdió en Cuba. Y también tenemos aquí la Revolución China, donde Mao queda como totalitario también comunista. La Revolución China también ganó el comunismo. Todo esto se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿en qué consistió la Guerra Fría? Y le voy a decir a los que tienen apagadas las cámaras que me ayuden a leer. Ya que tienen apagadas las cámaras, pero están atentos a la clase, entonces voy a hacerlos leer. Y algunos que no los veo en la cámara, sino que estoy viendo aquí un puente, aquí una pared,
otros el techo, y en fin, no están en la clase. Ok, Nicole, ayúdanos por favor con la lectura, hija. Buenos días. Buenos días, hija. ¿En qué consistió la Guerra Fría? División del mundo en dos bloques ideológicos antagónicos entre 1945 y 1991. Un bloque capitalista liderado por Estados Unidos, un bloque comunista liderado por la Unión Soviética, y al margen de ambos bloques surgió posteriormente el llamado Tercer Mundo. Ok, hija. Nos llamaron y nos etiquetaron como tercer mundo, chicos. Desgraciadamente estábamos allí. Pero en sí, ¿en qué se trataba estos dos bloques? Allí usted tenía que estar en cualquiera de los dos. Por eso le llaman el mundo bipolar, porque estaba el bloque capitalista y el bloque comunista. ¿En qué consistía Venezuela, el bloque capitalista y el bloque comunista? ¿Me puedes repetir la pregunta? No te escucho, hija. Buenos días, hermana. ¿Y si me escucha? Uy, te escucho lejos, lejos, lejos. Ya. ¿Me puede Allí, repetir la pregunta? aquí está lo que vas a leer. Los dos bloques, ¿por qué se llama el mundo bipolar? Porque existían dos bloques. Ya. Dice que Se fue otra vez el audio. Dice que el bloque capitalista consiste en la democracia liberal, propiedad privada y mercado sin intervención estatal, y el OTAN. OTAN, sí. OTAN. Muy Y el bien. bloque comunista consiste del sistema de gobierno totalitario, economía planificada y controlada por el Estado, y el Pacto de Varsovia. Ya. ¿De dónde sale esta OTAN y este Pacto de Varsovia? La OTAN, ¿verdad? Era una institución, una organización que todo nace de la ONU y defendía, ¿verdad? Cada una de las cláusulas que tenían, que era la democracia liberal, la propiedad privada, el mercado sin intervención estatal, es decir, la propiedad privada en todo su... Por eso le digo que aquí está como el neoliberalismo o liberalismo. Mientras que en el bloque comunista está el Pacto de Varsovia. Ustedes crearon la OTAN, nosotros creamos el Pacto de Varsovia. ¿Y cuáles son las reglas allí? Hay un solo gobierno totalitario, un solo hombre gobierna. La economía es planificada y aquí no tiene nada que hacer el Estado. Así de simple, chicos, era este mundo llamado bipolar. Tenía sus cláusulas en sí. ¿Qué es un mundo bipolar? Era la formación de estos dos bloques. La ruptura de la alianza soviética norteamericana. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial ellos hicieron una alianza para ganarle a Alemania. Entonces, ¿por qué hubo esta ruptura? ¿De dónde nace esta bendita, vamos a decirle, Guerra Fría? De las diferencias que existían ideológicamente y rivalidades políticas, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Está la doctrina Truman y el plan Marshall. La doctrina del presidente Truman, ¿verdad? Del capitalismo, de la reactivación económica. El plan Marshall de inyectar capitales a los países europeos para que salgan de su crisis. Mientras que la Unión Soviética es la sovietización de los países del este de Europa. En cambio, lo que es Estados Unidos, en la formación del bloque este-oeste y la carrera de armamento. En la OTAN se dio en 1949 con la creación de la OTAN y con la creación del Pacto de Varsovia en 1955. Si Estados Unidos no quería que nadie se metiera en los asuntos de América, porque Estados Unidos sí lo hacía en Europa, porque tenía allí también sus aliados como Gran Bretaña, Francia, amigos de ellos, por cierto.
¿Por qué se crean tanto armamento nuclear si nunca los ocuparon? ¿Por qué crees que Estados Unidos no tenía misiles balísticos intermedios? ¿Por qué creen ustedes, chicos, que si no hubo una guerra nuclear, ¿para qué se crea armamento nuclear? Si nunca fueron utilizados en esta Guerra Fría. Y aquí están las estadísticas de lo que se crearon. Ahí están, Estados Unidos lo que no creó fue misiles balísticos, y de allí era una competencia tremenda entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. El equilibrio estratégico mundial se dio a partir de 1960. Ahí está la OTAN, los estados aliados del bloque occidental. Por otros acuerdos están los del Pacto de Varsovia y los estados aliados que tuvo la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética siempre enfrentados por el poder, tanto el capitalismo como el comunismo. Pero ¿qué eran en la OTAN? ¿Qué era el Pacto de Varsovia? ¿Qué simbolizan los números blancos con círculos azules? Todo esto vamos a ver más adelante. Y aquí está el muro de Berlín. En 1961 se creó y este fue echado abajo en 1989. Ya cansados de esta situación, el pueblo decide mandar abajo este muro de Berlín. Pero en sí, de que estábamos hablando de la Guerra Fría en Europa, la división empezó por Alemania, la creación de este muro de Berlín y por tanto los cuatro sectores, Francia, la Gran Bretaña, Norteamérica y la Unión Soviética. ¿Por qué se da el bloqueo de Berlín en 1948? Los occidentales, que eran gobernados por Estados Unidos, ¿verdad? Organizan un punto aéreo y fusionan sus zonas ocupacionales. Y aquí es cuando crean Alemania Occidental y la OTAN en 1949. Mientras que los soviéticos, la Unión Soviética, que era el bloque de la parte oriental, expulsa las potencias occidentales. La Unión Soviética levanta el bloqueo y recrea la República Democrática Alemana, ¿verdad? Y el Pacto de Varsovia en 1955. Y como dijimos, la OTAN fue creada en 1949. En su pugna de poderes, ellos crean alianzas con otras naciones, los que estaban a favor del comunismo como del capitalismo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver, chicos, con todo esto? Pues nosotros estábamos en el medio. Estados Unidos estaba del lado, del lado izquierdo de la Unión Soviética, del lado derecho, y la América Latina en el centro. ¿Qué guerras se dan en este proceso? La guerra de Corea, como yo les estaba explicando, la crisis cubana o revolución cubana, la guerra de Vietnam también se da a partir de esta Guerra Fría. La Unión Soviética apoyando, por cierto, a cada una de las partes que se dieron en Corea del Norte, en Cuba y en Vietnam también en la parte sur. Y aquí tengo las fechas de cada uno de ellos. Corea del Norte, en 1950, la Guerra de Corea, 1950-1953. Mire, por estos gobiernos se dividen países que todos son hermanos. Sabemos aquí que aún sigue Corea dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Cuba es comunista hasta hoy, se dio su revolución en 1962. Y la guerra de Vietnam, que perdió Estados Unidos, empezó en 1945, miren cuántos años duró, hasta 1975, donde Estados Unidos fue expulsado y está allí el comunismo. Listo. Allí así quedaron todos. Y no podemos olvidarnos también de China, que también es un país
comunista. Allí también el comunismo es totalitario, chicos. Y otra cosa que pasó también fue la descolonización. Así como en Europa tenía colonias en América, también existían en África, bueno, en cada uno de los continentes. Conocemos las grandes potencias como Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, ellos tenían sus colonias, que éstas las sustentaban como potencia hasta Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa aquí? La descolonización fue el proceso por el cual los antiguos territorios que formaban parte de los imperios europeos lograron ya su independencia. Este proceso se inició tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos estaban devastados. Así que estas colonias aprovecharon que Europa estaba económicamente devastado para empezar a independizarse. Y esto se da a mediados de la década de 1970. El proceso se desarrolló y siguió dos caminos. Una de la vía pacífica y la otra fue tomar las armas, porque no querían abandonar los territorios que no le pertenecían. Así que el proceso dio origen a la formación de nuevos estados, tanto en Asia como en África, porque estos eran los que más estaban todavía colonizados. Entonces, el debilitamiento de las potencias coloniales tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Francia e Inglaterra, dio como pie, como origen para que ellos ahora sí decidieran independizarse y echar abajo el dominio imperial. La defensa que hizo la ONU al principio de la autodeterminación de los pueblos. Así que la ONU sí apoyó a que estos pueblos puedan independizarse. El interés de la Unión Soviética y Estados Unidos por unir nuevos estados a sus respectivos bloques ideológicos. Ahora, ya se independizaron, ya habían nuevos países, ¿verdad? Por lo tanto, ellos querían tener esos miembros a su favor. Como el mundo se volvió bipolar en dos estados, dos bloques, ellos lo que querían era convencerlos a que se unan, por un lado, al capitalismo o al comunismo. Y aquí tenemos la descolonización de Asia, destaca la descolonización de la India, donde estaba ya el imperio de Gran Bretaña, o el imperio inglés. Se independiza en 1947. El proceso fue fruto de un movimiento pacífico liderado por Gandhi y de Nehru. Luego de la independencia se dividieron en dos estados, India y Pakistán, que están en la actualidad. Y en el sudoeste asiático, en la península de Indochina, el movimiento independentista tuvo, en cambio, a diferencia de India, que fue pacífico, aquí sí fue un carácter bélico. El líder comunista chino, Indochina, ¿verdad? Ho Chi Minh, y en 1954 la península se dividió en tres estados. Ahí está Vietnam, está Laos y Camboya. Independizarse del yugo imperialista de Gran Bretaña. Luego vamos a las descolonizaciones de África, que también querían ser independientes. Está Marruecos, Sudán, Libia, Túnez, Kenia, quienes lograron también la independencia, pero de manera armada, en contra de las antiguas metrópolis europeas, que habían tomado estos lugares como colonias. Esto sí ya fue de manera más violenta. Otros casos está como el de Ghana. El proceso siguió de la vía, en cambio, pacífica. Las colonias portuguesas en Guinea, en Cabo Verde, en Mozambique, esto tiene que ver con Portugal, tuvieron independencia más tardío, un poco más tardío, a partir ya de 1974. Pero es referente, chicos, de que podamos darnos cuenta de cómo una Segunda Guerra Mundial hizo que todo esto comenzara a caer, las colonias, y que estas personas dijeran, bueno, este es nuestro pueblo, esta es nuestra tierra, aprovechemos que ellos ahora están en crisis, están ocupados con sus ideologías, están ocupados con su problema, nosotros, ¿por qué tenemos que soportar aún que ellos estén en nuestra tierra y ya hayan devastado y se hayan llevado todo lo que han querido? Hubieron, sí, guerras pacíficas
que no se llegó a como matanzas o como a violencia, como en parte de África. Ahora, ¿por qué nos llaman tercer mundo? Concepto que alude a los países que no pertenecen a los desarrollados, que son llamados primer mundista o primer mundo. Estos son los capitalistas, o del segundo mundo, que son los comunistas. Así, miren, primer mundo, capitalista, Estados Unidos, saca su bandera. Segundo mundo, que son los comunistas, y nosotros, ustedes son los tercermundistas. Muchos habían nacido del proceso de descolonización y compartían la situación de pobreza y atraso económico, nuestros países tercermundistas. Estos países presentaban problemas sociales como analfabetismo, alta mortalidad, alto crecimiento de población, bajos ingresos. Bueno, había deficiencias en lo que es condiciones sanitarias, economía y en la parte material. Por eso nos llaman países tercermundistas. No solo estamos en América Latina, también hay partes de países de África también. África también está enmarcado en los países tercermundistas. Así que ya sabemos de dónde nace la magnífica idea de llamarnos países tercermundistas. Sí, el 13 de diciembre. No, después del 13 de diciembre. Después del 13 de diciembre, allí. Ese es el... Después del 13 de diciembre.